Ya estamos en estudios con Fabiana Condom, psicóloga, ex coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual e integrante de la ONG El Paso. Fabiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Fabiana, el 7 de diciembre, lo comentábamos en el programa ese día, se conmemoró el Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese marco se presentaron cifras oficiales que arrojaron que en el último año se detectaron 456 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Y de ese total, 210 corresponden a nuevas situaciones y el resto a casos de años anteriores. Esto representa un aumento del 24% respecto al año anterior. Según tu visión, ¿a qué corresponde este aumento que se da? Y el aumento corresponde a que las situaciones se logra mejorar, digamos, la detección año a año, ¿no? Los equipos vienen trabajando en lo que tiene que ver con la formación. Hay mayor información a la hora de reconocer cuáles son los indicadores de explotación sexual, ¿no? Bueno, gurises que vienen de entornos quizás de pobreza, que empiezan a acceder a recursos materiales que no condicen con la economía de su familia, que tienen celular, no que aparecen en autos que no corresponde con los bienes, digamos, que tiene la familia, que son levantadas en plaza, que son levantadas en el centro educativo, que aparecen en los recreos de la escuela niñas con dinero, 1.000 pesos, por ejemplo, para comprar merienda, que tampoco corresponde con la economía de la familia, o bueno, otros indicadores de explotación sexual, como los embarazos forzados, que después podemos conversar un poquito. Entonces, lo que viene mejorando año a año, digamos, es la detección, la capacidad de reconocer el problema y de detectar para brindar una primera respuesta. Lo que no viene mejorando a lo largo de estos años es la capacidad de atender adecuadamente cada una de las situaciones que se identifican. Y ahí sí hay un gran vacío, hay una gran omisión de parte del Estado a lo largo de estos años de dar una respuesta adecuada. Sí, bueno, justamente, por un lado, varias cosas de las que vos señalás ahora. Por un lado vos decías, bueno, la gente denuncia más, por eso es que también existe este incremento, pero de todas maneras se habla de que existe un subregistro, ¿no? Sí, exactamente. Justamente gurises que no llegan a denunciar, la gente no llega a enterarse que están siendo víctimas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué es que no se llega a esas víctimas? Porque no existe una voluntad clara de parte del Estado o de parte de los gobiernos a lo largo de estos años de abordar de forma adecuada el problema del maltrato, del abuso sexual y de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Yo hace muchos años que trabajo en estos temas, que la organización que represento, las coaliciones de la que he sido parte, trabajamos en estos temas, y lo que sufrimos de alguna manera es ver el sufrimiento crónico de los gurises y de las gurisas y una falta de respuesta de alguna manera muy cruel por parte de las autoridades a lo largo de estos años de no brindar lo que los gurises necesitan, que es ser atendidos cuando están sufriendo situaciones de maltrato, de abuso sexual o de explotación sexual y ser reparados en el daño que las violencias generan. Entonces vemos esto, ¿no? Que hay una mayor sensibilización de parte de la sociedad y la comunidad de mirar el problema, lo que tú decías, denunciamos, vemos, pedimos ayuda, pero cuando llegamos al Estado, digamos, y a las políticas públicas, nos encontramos con que no hay políticas, que son deficientes o que ejercen violencia institucional contra los gurises o las personas que acompañan. Entonces viven situaciones muy crueles los chiquilines y yo de alguna manera diría que está siendo muy cruel de alguna manera por parte del Estado, ¿no? El no dar respuestas a lo que los chiquilines están necesitando. Entonces, bueno, acá hay urgencias que deben de ser atendidas y que vienen siendo desatendidas hace mucho tiempo o que también algunas respuestas han desaparecido y hay otras que han empeorado y bueno, eso generó... ¿Qué respuestas han desaparecido? ¿Y por bueno, qué? A lo largo de estos años se quitaron muchos servicios no territoriales de acompañamiento de las familias, que eso aleja, digamos, la posibilidad de acompañar a las familias para el cuidado y cuando uno no fortalece las capacidades del cuidado de las familias, genera mayor soledad en los niños y en las niñas. Se cerró el servicio de trata para mujeres adultas que estaban en situación de trata sexual. Hubieron algunos compromisos de mejorar algunos recursos para la atención en la explotación sexual que no se implementaron, como refugios especializados o mejorar los recursos de atención. Entonces eso genera, digamos, problemas, además de algunos retrocesos en marcos normativos que tuvo un impacto directo en las víctimas de violencia sexual, como es la ley de corresponsabilidad, que es una ley que fue impulsada por personas denunciadas por violencia, diciendo que eran víctimas de denuncias falsas, y que es utilizada por
abusadores sexuales, pero que también es utilizada por familias que contribuyen a la explotación sexual para pedir las visitas cuando se denuncian situaciones de violencia. Entonces, esos retrocesos normativos tienen impacto directo en la intervención con las víctimas de violencia sexual. Además, todo lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, el capítulo vinculado a adolescencias, también ha tenido un impacto directo en lo que tiene que ver con las víctimas de violencia sexual, porque lo que estamos viendo a lo largo de estos años, que muchos gurises, mujeres, pero también varones víctimas de violencia sexual son utilizadas en redes vinculadas al microtráfico, ¿no? Entonces, a veces no se les reconoce como víctimas, y si bien nuestra normativa establece que las víctimas de explotación sexual deberían de ser exoneradas de la responsabilidad penal cuando cometen delitos en el marco de su utilización en la explotación, bueno, lo que tiene que ver con los juicios abreviados de adolescentes, ¿no? El asumir la responsabilidad penal por un delito cuando no se les reconoció como víctimas impacta directamente en que sean reconocidos como víctimas en su protección, porque terminan siendo sancionados penalmente por un delito que en los hechos estaban siendo utilizados. Y eso se cambió en la LUC, entonces. Y en el cambio de la LUC, el juicio abreviado tuvo un impacto. No, dejar de ser víctimas no, siguen siendo. Okay. Deben de seguir siendo reconocidas como víctimas cuando son utilizadas en el marco de la explotación sexual. Lo que sucede es que las barreras tan grandes para el acceso a la justicia que tienen los adolescentes en general, el no ser reconocidos como víctimas, el no acceder a respuestas claras de protección en su situación de explotación, hacen que cuando llegan a la justicia nadie les creyó, nadie les cuidó, no se reconocen como víctima, el Estado no les reconocen como víctima, acceden a defensas muy deficientes, no porque los defensores sean malos, porque algunos están ahí, pero ya sabemos el desborde de la Defensoría de Oficio, lo conocen ahí, le dicen robó o extorsionó, y extorsionó al explotador, no se mira al explotador, se mira al gurí, juicio abreviado, van presos, ¿se entiende? Sí. O, quiero decir algo más, muchas veces las redes criminales, ¿no?, consiguen abogados, pagan abogados para que asuman la responsabilidad, hay garantías en el proceso y los gurises también van presos. Entonces hay un impacto en un Estado que no está cuidando, que no está protegiendo a las víctimas de explotación, que cuando encuentran respuestas son muy deficientes, y no por la mala voluntad de la gente, porque a veces hay gente que está haciendo lo mejor que puede en los lugares en los que está, pero bueno, con formación y sin recursos, lo que se encuentran con los gurises es con omisión o con violencia institucional. Todos estos datos, Fabiana, son claramente alarmantes, pero capaz que hay algo que es lo que más preocupa, y es el hecho de que el Estado haya detectado 246 situaciones de explotación y que estas sigan ocurriendo. ¿Cómo se explica que estas víctimas sigan siendo víctimas justamente? Y por esto, porque en realidad no hay una política pública y una política de Estado que esté preparada para atender adecuadamente, para proteger adecuadamente a las víctimas de explotación, para reparar el daño que genera, y además no hay una política clara para la persecución del delito y la sanción de los responsables. Entonces no atendés adecuadamente cuando no tenés garantías para proteger, hogares 24 horas que tengan los recursos suficientes para brindar el apoyo que los gurises necesitan, una salud y una atención en salud mental adecuada y en territorio para acompañar las secuelas del daño psíquico que genera la violencia sexual, y cuando no tenés una justicia especializada en la persecución del delito de la violencia sexual. Entonces, bueno, cuando vos tenés agresores impunes, que están libres, que siguen explotando sexualmente de uno, de otras, y tenés muchas veces un entramado de connivencia o vinculada a la corrupción que siguen estando en los lugares para sostener la posibilidad de que los agresores sigan violentando, o sea, la impunidad, la falta de especialización en las fiscalías, ¿no?, que no hayan fiscalías especializadas en delitos sexuales en el interior del país, que está muy desatendido, la sobrecarga de trabajo de las fiscalías especializadas en Montevideo, que no tengamos una policía especializada para la investigación de este tipo de delitos. Pensemos que en el interior del país, o sea, el auxiliar de las fiscalías, la policía, que están ahí todos en la comunidad, entonces necesitas brigadas, digamos, especializadas para investigar estos delitos, y además para investigar adecuadamente esto, que en estos recursos no hay, necesitas también respuestas de protección que funcionen. O sea, que funcionen, que los gurises estén efectivamente protegidos cuando se transitan procesos de investigación. Si no están efectivamente protegidos, los gurises están en riesgo. Pensemos el caso de Penades como un triste y un gran ejemplo que hay que seguir nombrando de personas en lugares de poder explotando sexualmente y de alguna manera apoyadas por autoridades que desconocen la magnitud del problema, que acompañan, digamos, las prácticas, digamos, de abuso de poder. Y muchas veces este caso también mostró cómo existe corrupción en estos casos, ¿no? Entonces,
La explotación sexual es una de las formas de violencia sexual más extremas que viven los gurises, que se sostienen en continuos de violencia que viven los gurises, de maltrato, de abuso, de violencia institucional, de pobreza estructural, que hace que cuando llegan a esa situación necesitas mucha cosa para proteger, pero también problematizar cómo está pensada la política pública para abordar la violencia contra las infancias. Y en este país, si bien en estos últimos años hubieron retrocesos, hay muchas otras historias que ilustran que hace años que la infancia y la adolescencia no ha sido priorizada y que las situaciones de maltrato y de abuso y explotación sexual año a año aumentan, pero la respuesta, diría que en estos 10 últimos años sigue siendo exactamente la misma, más allá de los retrocesos en marcos normativos que han significado, que se profundicen las situaciones, ¿no? Ahora, las principales víctimas son niñas y adolescentes mujeres entre 13 y 17 años. ¿Qué otras características comparten? ¿Hay zonas, por ejemplo, que son más complejas que otras en el territorio? Capaz que para la intervención sí. Lo que se viene detectando más es explotación sexual en adolescentes. Y si bien en violencia sexual la mayoría de las víctimas son mujeres, es importante empezar a trabajar más en la detección de la violencia sexual contra varones, porque si bien son menos, también hay varones explotados sexualmente. Y lo que estamos viendo, que lo que registramos y miramos más o vemos más es la explotación sexual en adolescentes, pero cuando recorremos esas historias nos damos cuenta que la explotación sexual empezó en la infancia, se están detectando situaciones de explotación sexual en primera infancia, en lo que tiene que ver con la producción de material abusivo, de circulación de fotos para utilización en el material abusivo, que son situaciones de explotación sexual contra niños y niñas en edad preescolar. Estamos viendo situaciones de detección en CAIF, ¿no? Y la digitalización también tiene que ver, las redes sociales, cómo impactan en todo esto. Y sí, termina siendo un escenario más, pero no es el motivo, ¿no? Un escenario más donde circula, digamos, material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que seguir mejorando la detección en niños y niñas, hay que seguir teniendo una mirada integral sobre las situaciones de explotación sexual, porque vemos, de nuevo, muy malas respuestas muy fragmentadas. A veces se interviene con la adolescente porque nos explotó en la cara que era obvio que estaba siendo explotada sexualmente, pero nadie interviene con los hermanitos y las hermanitas que siguen en ese entorno familiar expuestos a las situaciones de explotación sexual. Entonces, ¿eso por qué no se hace? Es por falta de formación y porque no hay recursos. Entonces, el Estado lo que termina haciendo a través de sus políticas es acomodándose a hacer una respuesta mediocre, a medias, ¿no? Porque no tiene los recursos. Más allá de que a veces falta formación, entonces falta que las personas entiendan y comprendan que su acción está siendo claramente negligente, pero otros que tienen muy claro lo que tienen que hacer, pero cuando no tenés recursos, los egresás a la familia, no intervenís con la familia, ¿no? Atendés 40 y tenés una lista de espera de 60, ¿no? Pensás que tenés que pedir amparo porque los gurises no pueden estar en ese barrio, en esa familia, pero cuando te dicen que no hay cupo, terminás, ¿no?, desarrollando una acción que lo que hace es seguir empujando a los gurises a la situación de violencia. Los gurises empiezan, a medida que van creciendo, a desconfiar de toda la respuesta institucional, porque dicen, todo el mundo sabe y nadie me ha ayudado, y cuando entran al sistema de respuestas, entran muy quemados, muy lastimados por la violencia y por la falta de respuestas. Entonces, esto tiene que cambiar. Realmente tiene que llegar el momento donde se prioricen a los gurises, se priorice atender adecuadamente en las situaciones de maltrato, de abuso, de explotación, y se asignan recursos en formación y recursos humanos efectivos para dar garantías de protección y de reparación del daño. Otro tema que queríamos abordar con vos es el aumento de embarazos en niñas y adolescentes. Según las cifras que presentó hace menos de una semana, el 61% de los embarazos fueron vinculados justamente a abuso sexual. Las especialistas que presentaron este informe señalaban que la respuesta del Estado tiene que ser acorde justamente a la complejidad de la situación. ¿Qué respuesta les están dando a estas chiquilinas? ¿Qué políticas públicas existen como para dar respuesta a estas gurisas? Y muy pocas. La política pública que quizás viene mejorando es esta que hoy se presenta, que es que se detecta en las situaciones de embarazos forzados en niñas, que antes no se detectaban. Eso lo hacen desde hace. Lo están haciendo desde hace. En 2018 se había creado un mapa
de actuación interinstitucional para la detección de embarazos en niñas menores de 15 años. Eso fue algo que se inició en 2018 y bueno, viene existiendo una estrategia de notificación, digamos, de detectar embarazos en menores de 15 años. O sea, que se informe que cuando hay una consulta por anticoncepción o por un embarazo se prendan las alertas de que se puede estar frente a una situación de violencia sexual contra una niña o contra un adolescente. Eso se puede reconocer como una mejora en la medida que antes ni siquiera se reconocía que los embarazos en niñas claramente eran embarazos forzados y que en los embarazos en menores de 15 tenía que evaluarse si estaban frente a una situación de abuso sexual. Ese es un primer paso, que es mucho para empezar a mirar el tema, pero que es muy poco para la vida de las gurisas, porque las chiquilinas se siguen embarazando producto de la violencia sexual. Entonces, en los términos de la vida de una niña, es gravísimo el abuso sexual crónico, es gravísimo cursar un embarazo forzado, porque cuando hablamos de embarazos producto de la violencia sexual, son embarazos forzados, no eligieron la violencia, no eligieron el embarazo, y la falta de formación del personal de la salud, pero muchas veces la falta de formación de la educación, porque muchas veces las maestras saben que la niña usa anticoncepción y no deriva para decir, bueno, si usa anticoncepción una niña de 10, 11, 12 años, es que está siendo víctima de abuso sexual, hay que articular la respuesta para ver quién está usando y prevenir, ¿no? Interrumpir la situación de violencia. Entonces, hay que seguir trabajando en la formación de entender que los embarazos en niñas son embarazos forzados, que hay que trabajar para la interrupción de esos embarazos como una primer medida del daño si eso se generó, y que hay que trabajar en una alerta temprana para que las situaciones de abuso sexual crónicos, bueno, sean atendidas, los niños sean protegidos y no pasen por el daño que genera un embarazo, por los riesgos, ni que hablar psíquicos, pero también físicos, que ayer los presentaron, ¿no? Lo que implica continuar un embarazo en una niña, y ni que hablar el daño psíquico y social que genera una maternidad forzada, continuar un embarazo producto de la violencia sexual. Y ahí lo que vemos en muchos de estos casos detectados, que el personal de la salud y muchas veces los equipos que intervienen no tienen formación en comprender el desarrollo psicoevolutivo de una niña, comprender la dinámica del abuso y el impacto psíquico que va a tener la maternidad forzada. Entonces vemos situaciones de tortura institucional, y digo de tortura porque hay embarazos en niñas que se detectan y el personal a veces le hace la ecografía y le pregunta, ¿tú lo querés tener?, de una forma tan simplista, negando la violencia y negando el impacto que tiene para esa niña estar cursando esa situación. Y vemos esto también, equipos que acompañan esa maternidad forzada diciendo la niña quiere, ¿no? La niña va a continuar el embarazo, y después vemos arrancamientos, ¿no? Porque por supuesto una niña que fue abusada sexualmente, una niña, que mira los dibujitos animados, que va a la escuela, ¿no? Que tiene derecho a ser niña y a ser cuidada en ese marco, por supuesto no se va a poder hacer cargo de un bebé. Entonces hay una situación que nosotros decimos de tortura en la medida que el Estado presiona porque no dio respuesta y presiona para continuar una situación de la que no repara el daño y no se hace cargo. Entonces, en el tema embarazos infantiles forzados y maternidades forzadas hay muchísimo por hacer. En esto de los datos decían, bueno, los progenitores entre 20 y 70 años, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claramente estamos hablando. Si son niñas, no sé, ese 60 hay que ver ese otro 40, qué situaciones son. Porque si los progenitores tienen entre 20 y 70 años y las niñas tienen 15 o menos años, bueno, ¿de qué tipo de situaciones estamos hablando? Entonces, en esa expresión del daño severo que produce la violencia sexual, hay que seguir trabajando mucho más para que efectivamente se protejan y se repare en ese sentido. Y si vamos, Fabiana, a otro de los datos que nos viene dejando este 2024, según números divulgados por el Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2024 ocurrieron 19 femicidios y más de 35.000 denuncias de violencia de género en todo el país. ¿Qué es lo que nos revelan estas cifras? Lo mismo, ¿no? Que es gravísimo el problema, que la magnitud de la violencia es enorme, que la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres, que lamentablemente la mayoría de quienes se identifican como agresores son varones. Hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, con deconstruir modelos, pero además mejorar la respuesta de atención a las mujeres. Seguimos con problemas muy graves en lo que tiene que ver con el acompañamiento efectivo para la protección efectiva de las mujeres que están en situaciones de violencia. Muchas de esas situaciones están denunciadas, pero también le pasa que a veces las mujeres tienen dificultades en acceder al pedido de ayuda a la denuncia porque se encuentran con respuestas que están desbordadas en la mayoría de los servicios. Vuelvo a decir, las respuestas de emergencia cuando los agresores no son retirados de sus hogares, ¿no? Las respuestas de emergencia para las mujeres, los refugios, son pocos, están desbordados.
a veces no están en todos los departamentos, entonces pedir ayuda a una mujer le implica pasar por las barreras de animarse a pedir ayuda, a veces le implica trasladarse a su departamento para ser efectivamente protegida, y algunas no quieren porque dejar su casa, su barrio, su comunidad, tener que salir con sus hijos. Entonces, la falta de una respuesta efectiva en territorio que funcione para las mujeres las aleja de las situaciones de denuncia. Así y todo, las mujeres siguen denunciando, pero bueno, existen muchas fragilidades en las respuestas, poca sanción penal de los agresores, o sea, es ridículo. A veces hay mujeres que hace 3 años que están con tobilleras. Bueno, pensemos otra respuesta para los agresores, ¿no? Si siguen siendo tan peligrosos para las mujeres. Y algo muy importante que me parece que también hay que hablar, que el día que el Ministerio del Interior presentó los datos, creo que no puso sobre la mesa, es todo lo que tiene que ver con el homicidio de niños y niñas en el marco de las situaciones de violencia de género, que sigue siendo un problema absolutamente invisibilizado, que tiene que ver con cómo se invisibiliza la violencia contra los gurises, pero cómo se sigue negando el impacto que tiene en niños y niñas la violencia de género. Hay papás que matan a sus hijos. Entonces, en toda la discusión sobre la ley de corresponsabilidad, que fue algo que se negó, mataban niños y se seguía negando ese problema. Hoy se presentan los datos y no se habla de que este año fueron asesinados 4 niños por sus padres en el marco de lo que le decimos violencia vicaria, en el marco de situaciones de violencia de género. 2 bebés y 2 niños los que fueron trasladados de Rivera a Tacuarembó, en una situación de tenencia compartida. Entonces, bueno, hay que discutir seriamente esto y seguimos negando ¿no? el impacto que tiene la violencia de género. Seguimos invisibilizando el homicidio de niñas, fueron 4, pero esa misma semana, recuerdan cuando mató el papá al bebé, hubieron 2 exparejas de 2 mujeres que intentaron matar a 3 niños, que no los mataron, pero intentaron matar a 3 niños prendiendo fuego a la casa. Entonces, estas son las expresiones extremas, pero bueno, lo que vemos es que en los números, ¿no? En los 456 de explotación sexual, en los 8.000 y pico de maltrato abuso, que casi 2.000 eran de abuso sexual. Bueno, hay historias de espanto, ¿no? Pensemos, conocemos algunas de las que se hacen públicas, ¿no? Como la niña viviendo en La Boca, ¿no? De 12 años, esclavizada por un adulto. De esas hay muchas, de esas 456 hay de esas, ¿no? La niña adolescente que muere cursando un embarazo forzado en Rivera. Natalie Alroy, que la Institución Nacional de Derechos Humanos estaba denunciando públicamente, ¿no? Porque viene desaparecida, una gurisa que pidió ayuda y que la Institución Nacional de Derechos Humanos denuncia la actuación negligente del Estado a la hora de proteger y de perseguir el delito. Hoy tiene 14 años y está desaparecida. Rocío Duche en 2018, que en 33 fue asesinada, era víctima de explotación sexual, tenía 14 años, el Estado estaba interviniendo, los agresores siguen impunes y nadie sabe, ¿no? qué pasó con Rocío. Pero lo que sí sabemos que Rocío, Ángela Costa, Milagros Piedra eran parte de un grupo que ese mismo año todos murieron, que eran explotados sexualmente, que eran utilizados en tráfico de drogas. Ninguno de esos gurises, esos otros 2 murieron en circunstancias muy extrañas. No se sabe qué pasó, o se saben algunas cosas que pasó, pero bueno, ese problema no se está atendiendo. Como Milagros Cuello en 2016, que todavía no se sabe. Lo traigo porque son muchos los gurises que sufren, algunos sobreviven como pueden, y bueno, y otros no, o no sabemos dónde están. Y este problema no es nuevo, es un problema que se viene identificando hace muchos años, que está claro que el Estado tiene obligaciones que viene incumpliendo de forma sistemática, que hay mucha gente que laburamos desde distintos lugares con mucho amor, mucho compromiso y metiendo todo, pero la verdad que en algún momento esto tiene que tomarse con seriedad. Nosotras, obviamente, las organizaciones sociales trabajamos, hacemos, proponemos y generamos alianzas con mucha gente que hace milagros, digamos, con lo que tiene, pero bueno, la omisión, digamos, insisto, la omisión cruel de parte del Estado, no dar respuestas para prevenir y atender adecuadamente, en algún momento debería de terminar. Bueno, entre 2021 y 2024 se registró un aumento en cuanto a lo que son las denuncias por violencia en el hogar, pasando de 31.831 denuncias en 2021 a 35.293 el año pasado. Esto algunas autoridades lo toman como algo positivo porque las personas se están animando a denunciar, las mujeres se animan a denunciar. ¿Esta es una explicación? ¿Se puede tratar de esto? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte
¿qué respuesta reciben cuando hacen la denuncia? Bueno, cuando las mujeres hacen una denuncia se encuentran a veces con buenas respuestas y a veces con algunos problemas en las respuestas, ¿no? Por eso nosotras muchas veces recomendamos que cuando van a denunciar que vayan acompañadas, porque las largas horas de espera generan barreras para sostener, bueno, la espera y poder efectivamente denunciar, porque a veces la falta de formación del personal policial genera malas respuestas de violencia o de descreimiento, respuestas que no siempre son las adecuadas, porque muchas veces los servicios de atención, que por suerte tenemos servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género en todo el país, pero hay un problema a veces de desborde, entonces bueno, a veces los seguimientos están complicados porque la respuesta está, pero la capacidad de acompañar en un proceso a las mujeres es difícil, porque los servicios de mujeres tienen un diseño que solo atienden situaciones de violencia por parte de pareja o expareja, entonces una gurisa de 19 años que fue abusada de forma crónica por su padre, no tiene un servicio de atención especializado. Capaz que tiene que acceder a las respuestas de atención de la salud, que también están desbordadas. Entonces siguen existiendo algunos problemas en la capacidad de responder en cuanto a cantidad de recursos humanos y a veces en el diseño donde hay que mejorar el acceso para que se atiendan todas las violencias. Todo lo que tiene que ver con la justicia sigue siendo un problema. O sea, la justicia demora mucho en lo que tiene que ver con la investigación penal y con dar garantías de protección, y eso impacta en que continúan los riesgos porque no son sancionados los responsables, e impacta en el daño porque la sanción o la investigación penal también tiene que ver con la reparación del daño. Traigo acá, ahora que preguntas esto, Milagros no, ahí se me fue, Milagros Chamorro, ¿no? Que hace muy poco muere en un centro de salud, se suicida, y era una gurisa, hoy adulta, que fue víctima de un abuso sexual crónico, que no encontró una respuesta de parte de la justicia y que no encontró una respuesta de parte de la salud para la reparación del daño. Entonces, hay muchas mujeres que sí siguen denunciando. Pero eso no sé, no hay estudios de por qué aumentan las denuncias, ¿no? Esa es como mi percepción, es que hay un aumento de la denuncia porque hay un aumento de la conciencia y del estímulo hacia el pedido de ayuda, y eso es una buena cosa, pero bueno, eso tiene que ser acompañado de prevención y una respuesta efectiva en la atención, porque eso genera primero riesgo de vida para las mujeres que acceden que van a hacer una denuncia y no reciben una respuesta, y bueno, genera mucho daño o descreimiento o desconfianza en quienes acompañan desde los distintos lugares. Otro de los datos, Fabiana, indica que el 79% de las víctimas de femicidio que ocurrieron este año no había hecho denuncias anteriores. Entiendo que esto tiene que ver con lo que venimos hablando sobre el rol del Estado, sobre el subregistro de las denuncias, pero particularmente, ¿cómo ha trabajado el Ministerio del Interior en materia de violencia de género? Yo no tengo estudios como de eso, sí tengo experiencias, ¿no? No sé por qué las mujeres no denuncian. Lo que sí sé que acompañando a algunas mujeres que están en situación de violencia, el no denunciar o el no querer denunciar a veces tiene que ver con la ambivalencia, con temer a las consecuencias, pero muchas veces tener miedo a las consecuencias que genera denunciar la situación de violencia. Sí. ¿Por qué? Porque nos pasaba, hace poco, trabajando en algunas situaciones que son de altísimo riesgo. La mujer no se anima a denunciar la situación de violencia porque no tiene a dónde ir, porque los agresores no salen de su hogar, o a veces algunas están en situaciones muy complicadas, o a veces los agresores son agresores muy peligrosos. Pensemos aquellos que utilizan armas, que están vinculadas a actividades delictivas o que tienen mucho poder económico. Entonces, hacer la denuncia implica poner en conocimiento público la situación de violencia, y si vos no tenés garantías, la mujer no tiene garantías de que efectivamente sea que el Estado le dé garantías de protección ante la situación de violencia, o le dé garantías de acompañamiento para que tenga condiciones de autonomía en el proceso de salida, no va a querer acceder a denunciar porque no hay garantías de protección. Y sabemos que los momentos de mayor riesgo en una situación de violencia es el momento de denuncia o de intento de corte, porque el agresor la mantiene la situación de violencia y de alguna manera no termina matando a la mujer porque tiene el control sobre la situación. El cortar, el denunciar, el separarse implica para el agresor una pérdida de control y para la mujer una situación de mucho más riesgo. Entonces, muchas no denuncian por eso. Entonces, si no mejoramos dar garantías efectivas de protección a aquellas mujeres que quieren denunciar, no les aseguramos que cuando acceden a una respuesta de denuncia van a encontrar una respuesta efectiva de protección, no van a denunciar. Y eso a veces lo tenemos que trabajar cuando trabajamos
trabajamos con una mujer, porque cuando uno trabaja con una mujer, decimos, tenés derecho a denunciar, este es tu derecho, y tenés que trabajar, bueno, las condiciones para que en esa denuncia esté segura, ella y sus hijos. Si la política pública no da garantías de seguridad, muchas no van a ir a denunciar. Y eso lo saben las mujeres. Ellas saben que se van a encontrar con una seccional que quizás da una mala respuesta, con un servicio que capaz que está desbordada, o la que está, no sé, en Salto, capaz que sabe que la van a trasladar a Montevideo y no quiere trasladarse con los hijos. ¿Se entiende? Sí, sí. Y todo eso impacta en no ir a denunciar. ¿Entendés que no se ha promovido la denuncia? No, la denuncia se promueve como un derecho de las mujeres y se promueve como algo que es importante, animarse a hacer, denunciar, pedir ayuda. O sea, la denuncia en el proceso de justicia, ¿no?, policial, judicial, es un derecho de las mujeres, no es una obligación, y es un derecho que tienen que transitar en condiciones seguras. Entonces, todo el tiempo promovemos que se pida ayuda, que se busque ayuda, y que en esa ayuda las mujeres estén acompañadas. ¿Por qué? Porque es un proceso difícil y porque hay que pensar qué hacer frente a la denuncia. Y el qué pensar es porque sabemos que los agresores, cuando las mujeres denuncian, se van a complicar la situación, porque pueden intentar matarlas o intentar matar a sus hijos con la intención de también seguir haciéndole daño a las mujeres. Entonces todo eso, en cualquier movimiento de pedido de ayuda para las mujeres, tienen que estar acompañadas y la situación de riesgo hay que evaluar. Y particularmente en el caso del Ministerio del Interior, si pensamos, ¿no?, en el abordaje, en el acompañamiento, justamente, ¿no?, en la promoción de la denuncia, ¿cuál es el balance de estos años? Y bueno, en estos últimos años se encuentran respuestas que están buenas y otras respuestas que no están buenas. O sea, nosotros lo que venimos encontrando, sí, a veces algunas dificultades para poder denunciar las preocupaciones, pero las venimos trabajando mucho desde las organizaciones sociales, las venimos trabajando mucho en insistir que las mujeres, cuando van a denunciar, para su garantía y para que accedan efectivamente a una buena respuesta, estén acompañadas por un abogado, o que los equipos coordinemos, digamos, con las seccionales cuando se hacen denuncias. De hecho, las comunas mujer de la Intendencia de Montevideo vienen fortaleciendo mucho lo que tiene que ver con los y las abogadas en los equipos, por esto, ¿no? Porque como hay problemas para el acceso a la justicia, ya sea en el Poder Judicial, en Fiscalía o en el Ministerio del Interior, las garantías de que las mujeres tengan una abogada, bueno, hace un puente para generar mejores condiciones para la denuncia. Preocupa la importancia que se le ha dado de parte de los jerarcas, sobre todo porque cada vez que se presentan las cifras del Ministerio del Interior, por ejemplo, justamente las cifras que tienen que ver con violencia de género son las que se reconoce que no se han mejorado, ¿no? Pero se le da la importancia que se le tiene que tener en el discurso incluso de las autoridades. Y en el discurso creo que no he escuchado una claridad, digamos, en tomar este tema con rigurosidad, y tampoco en los recursos, ¿no? Porque, bueno, a veces es difícil, digamos, acceder a encontrar una política clara de formación, de mejora en los recursos humanos, o incluso una escucha cuando se quieran denunciar prácticas de violencia institucional. Porque, bueno, cuando hay una situación de violencia institucional o cuando hay una mala respuesta, que las hubieron y las seguirán habiendo, deberíamos de encontrar autoridades que estén permeables y disponibles para escuchar y mejorar esa respuesta. Ahí viene existiendo un problema que igual, aclaro, no es nuevo, ¿no? Porque hay Carolina Camilo, que es defensora de oficio de la Asociación de Defensores, el otro día en una actividad decía, bueno, el amor hacia los temas se traduce desde el Estado en dinero para la política pública. Entonces, también uno puede decir, yo estoy muy comprometido con la infancia, pueden haber discursos muy correctos, pero después eso se tiene que traducir en presupuesto para la infancia. Entonces, si hay personas que dicen, a mí me importan los niños y las niñas, me importan las situaciones de violencia, quiero priorizar este tema, o como pasó, ¿no? Declaro emergencia nacional para la violencia de género y después no pongo recursos, no asigno recursos para abordar la violencia de género, para implementar las normas. Tener normas y buenas normas sin presupuesto para generar política pública que se implemente es puro discurso. Entonces, en estos temas es importante los discursos, porque los discursos a veces, cuando son discursos de retroceso o discursos que habilitan a los agresores, como el discurso que acompañó la ley de corresponsabilidad, que fue un discurso que arengó a los agresores a sigan denunciando porque tienen el apoyo, ¿no? Sigan abusando porque tienen el apoyo de las autoridades para desarrollar esta acción, bueno, genera impactos en las situaciones. Pero el discurso que dice, nos importa este tema, pero que no se traduce en una política pública para abordarlo, también es un problema.
Porque quienes están trabajando en esto, quienes lo están sufriendo, no creen, porque en realidad el creer tiene que ver con que se encontraron con una respuesta, y si no, bueno, esto sigue así, ¿no? Sí, sin funcionar adecuadamente. Psicóloga Fabiana Condon es ex integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, integrante de la ONG El Paso. Muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. A ustedes, gracias. Como siempre. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.